Hola, vamos a ver operaciones con vectores. Vamos a comenzar viendo la suma, la resta y la multiplicación de un vector por un número que también lo llamamos escalar. He cambiado la modalidad de video debido a que acá tengo que trazar paralelas, perpendiculares, entonces, bueno, de la otra forma no me permitía hacerlo. Fíjense, estoy con el libro que tenían que descargar para trabajar con este tema, donde abran en la página correspondiente operaciones con vectores y acá van a encontrarse en estos dibujos con unos motivos decorativos árabes, ¿sí? Son las baldosas de los pisos que se encuentran en las casas antiguas. Entonces nosotros tomamos una trama, todas estas figuras están hechas con tramas hexagonales, ven que son hexágonos regulares, todos igualitos, y nosotros podemos componer la totalidad de cada una de estas figuras trasladando un motivo mínimo, convenientemente, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos, por ejemplo, para pasar esta situación? Acá la esquematizamos, cómo pasaríamos del hexágono A al B mediante las traslaciones de los vectores. Acá tengo el vector U y el vector B. Entonces, ¿y cómo hacer para ir del hexágono A al hexágono D? O sea, ¿cómo los componemos a estos desplazamientos mediante las operaciones con vectores? ¿Cómo vamos a operar con estos vectores? Miren, esta situación la esquematizamos más todavía acá, está como más agrandado, y vemos que si trasladamos el hexágono A mediante el vector U, ¿a dónde vamos? Obtenemos el hexágono C. Y si a continuación colocamos el vector B, lo trasladamos de acuerdo al vector B, la dirección y sentido y módulo, obtenemos el vector B, el hexágono B. Entonces, acá abajo, bajando esta situación, miren, acá tenemos el vector U, a continuación el vector B. Entonces, nosotros decimos que para componer estos dos desplazamientos, en general dos vectores, lo vamos a representar con flechas, el vector U, el vector B, y el vector U más B, ¿cuál va a ser? Aquel vector que tiene origen en el origen de U y extremo en el extremo de B. Este método donde a continuación de un vector, o sea, por el extremo de uno, nace el otro, este se llama el método de la poligonal, o regla del polígono es lo mismo, regla de la poligonal, ¿sí? Entonces, un vector a continuación del otro. Y repito, U más B, en este caso, es el vector que va de U, nace en U y termina en B. Entonces, ahora vemos, vuelvo a repetir, es la regla de la poligonal, pero hay otro procedimiento que se llama la regla del paralelogramo, que ¿cómo se hace acá? Como verán, cuando uno compone estos dos vectores, el U y el B, si queremos hacer la suma, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trasladar, vamos a hacer paralelas a los vectores, o sea, por el extremo del vector B voy a trazar una paralela al vector U. O sea, los dos vectores, el U y el B, coincidentes, ¿no? Pongo la escuadra sobre el vector que quiero trazar la paralela. La regla simplemente es para que cuando yo digo, bueno, voy a trazar la paralela, no se me haga así. Nada más que para eso. Entonces la regla acá y la escuadra sobre el vector que quiero trazar la paralela. Traslado, ¿y hasta dónde voy? Hasta el extremo del otro vector. Y ahí trazo una línea punteada. Línea punteada para ver las paralelas. Y por el extremo del vector U voy a trazar una paralela al vector B. Entonces pongo la regla acá, traslado y trazamos otra paralela con línea de puntos. El vector U más B es el origen de los dos y la intersección de estas dos paralelas. Ese es el vector U más B. Nosotros ahora lo vamos a ver cómo sumar con componentes. Acá, bueno, queda un paralelogramo, por eso se llama regla del paralelogramo. Como verán, tanto ese como este, los dos vectores que obtenemos, al sumarlos, son equivalentes. ¿Qué quería decir equivalente? Tienen la misma dirección, módulo y sentido.
¿Ven? Nada más que hecho por distintos métodos. ¿Cómo sumamos con componentes? Sabemos que si conocemos las componentes de los vectores, por ejemplo, acá está el vector A, ¿qué componentes tiene? 4, 1. Recuerden que cuando un vector está definido solamente por un par ordenado, son las componentes, las coordenadas del extremo, porque las del origen son el 0, 0. Acá tengo el vector B, que tiene, ¿cuáles son las componentes? 2, 3. Fíjense que a continuación del vector A, por el método de la poligonal, colocamos el vector B. 2 para las X y 3 para las Y. ¿Ven? Y si lo sumamos, origen del primero, extremo del último, ahí tengo el vector A más B. ¿Y cuáles van a ser las componentes de este vector A más B? Si lo miro gráficamente, contemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 la X, 4 la Y. Tiene componentes 6, 4. O sea, que cuando sumamos dos vectores, el 4, 1 más 2, 3 en este caso, ¿cómo se suman los vectores? Las primeras componentes, o sea, las componentes X, por un lado, coma, porque un vector tiene dos componentes, no se olviden la coma, y la suma de las componentes Y. 1 más 3. Y me da efectivamente el 6, 4. Este es el método analítico, digamos, sacando la cuenta, y geométricamente vemos que tenemos estos dos métodos para resolver una suma. Entonces, si vamos a generalizar, para sumar dos vectores, sabemos que se suman sus componentes. Yo acá tengo cómo generalizamos. El vector A, ya habíamos visto que le vamos a llamar A sub 1, A sub 2 sus componentes. Tengo el vector B, B1, B2 sus componentes. Entonces, A más B, ¿cómo se define? A1 más B1 es la componente del vector suma, ¿no? Y A2 más B2 es la segunda componente. ¿Está? Método del paralelogramo, que es el que habíamos hecho ahí. Bueno, los dos vectores, este se pone uno a continuación del otro, pero los dos vectores son coincidentes. Entonces tengo el vector A, que recordemos que era 4, 1. El vector B, que era 2, 3. Entonces, a ver, repetimos el método. Vamos por el extremo del B, voy a trazar la paralela al vector A. Escuadra sobre el vector que quiero trazar la paralela. La regla. Traslado. Y esto, línea de punto, y la hago tan larga como quiera. Total, se va a cortar en algún momento. Y luego, por el extremo del vector A, trazo la paralela al vector B. Escuadra sobre el vector que quiero trazar la paralela, la regla, y se intersectan. Entonces, este es el extremo, este es el origen del vector suma, A más B. Fíjense que vamos a ver si también debe dar 6, 4, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Me dio lo mismo que en este caso. ¿Sí? Eso es en cuanto a la suma. Con respecto a los ejercicios que vienen acá, les voy a hacer otro videíto para que no sea tan largo y vamos a resolver entre todos este ejercicio y le voy a agregar algo más. Pero por lo pronto ya les voy a indicar en el práctico que van a tener que entregar. Esto lo van a tener que hacer. Pero bueno, para que vayan practicando ustedes, porque esto no es otra cosa que práctica para poder entenderlo y agarrarle la mano, ¿no? Bueno, vamos a la resta de vectores. Ahora, ya no se preocupen, vamos a volver a esto, repito, con los ejercicios. Resta de vectores. La diferencia o resta de dos vectores, A menos B, ¿cómo es? Al vector minuendo, el primero es el minuendo, se le suma el opuesto del sustraendo. Esto es lo mismo que la definición que tenemos para los números en cualquier campo numérico, ¿no? Al minuendo le sumo el opuesto del sustraendo. Entonces, si yo tengo el vector A, A1, A2 sus componentes, el vector B, B1, B2 sus componentes, ¿cuál es el opuesto del vector B? Esto ya lo hemos visto, que es cambiarle los signos de las componentes. Se identifica con el signo menos adelante. Entonces, ¿qué hago cuando resto A menos B?
En la suma, sumábamos las primeras componentes. En la resta, las restamos. O sea, A1 menos B1, A2 menos B2. Se restan las componentes X y las componentes Y. Miren este ejemplo. Dado el vector A, 3, 4, el vector B, ¿ven? El vector B, 1, 6, fíjense que acá lo tengo dibujado. Ya les voy a decir por qué en uno lo dibujé y en el otro no. A menos B, ¿cómo es componente a componente? 3 menos 1 es 2. 4 menos 6, que es 4 más menos 6, es menos 2. O sea que el resultado es el vector 2 menos 2. Yo a esto, miren, acá lo pasé porque como no quiero rayar el libro, esto que tienen acá lo trasladé acá para poder trabajar, porque esto hay que completar. ¿Ven que dice completar? Entonces, vamos a resolver esta resta, que ya sabemos que me da 2 menos 2, lo vamos a analíticamente, gráficamente lo vamos a comprobar con los distintos métodos que tenemos. ¿Ven? Esto que tienen acá, método paralelogramo, poligonal, y esta es una variante del método de la poligonal, que ya les voy a decir la diferencia dónde está. Entonces ahora voy a dejar un ratito el libro de lado, lo voy a poner acá, y me voy acá. Así lo hacemos entre todos, porque les repito que ustedes también lo van a tener que entregar. Entonces, vamos a trabajar con esto. Yo acá les anoté esta cuenta que teníamos en el libro, el vector A, 3, 4, el B1, 6. Ahí está la cuenta que les acabo de decir, 2 menos 2. Método, a ver, vamos con el método del paralelogramo que lo acabamos de hacer. Yo estoy diciendo que la resta es al minuendo, al primer vector, sumarle el opuesto. Entonces, para hacer el método del paralelogramo, al vector 3, 4, le sumo el opuesto del vector B. ¿Cuál es el opuesto del vector B? El menos 1 menos 6. Es el menos B. ¿Ven? Y ahora lo sumo, porque es sumar el opuesto. Entonces, ¿cómo se sumaba? Por el extremo de menos B, trazo la paralela al vector A. La escuadra sobre el vector A. La regla acá para que no se me corra. Siempre en el cateto menor pongo la regla. Y traslado hasta el extremo del vector menos B. A ver, línea de punto. Trataré de no equivocarme porque lo estoy haciendo con binomio para que se vea bien. Recuerden, línea de puntos. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Por el extremo del menos B, trasladé el A. Por el extremo del A, traslado el vector menos B. Entonces, siempre la escuadra solo el vector que quiero trasladar. Este. Pongo la regla acá, traslado y adivinen. No, no es adivinar, simplemente dónde se me tiene que cortar en 2 menos 2. Ahí. ¿Ven? 2 menos 2 se cortó. Entonces, ¿cuál es el vector resta? Origen en el origen de coordenadas y extremo en esta intersección. Este es el vectorcito A menos B por el método del paralelogramo. Recuerden, es lo mismo que en la suma, nada más que acá, en lugar de sumarle B, le sumo su opuesto. ¿Cómo sería el método de la poligonal? Recuerden que el método de la poligonal, en la suma, por el extremo del A, agrego el B, ¿sí? Pero eso en la suma. Entonces, en la resta, por el extremo del A, agrego el opuesto del B, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería el opuesto? El menos 1, que yo de acá puedo, menos 1, menos 6. 1, 2, 3, 4, más o menos acá. Este sería el vector opuesto al B. ¿Ven? Este va para allá, este va para acá. Pero lo pongo menos B. Lo pongo a continuación del A, porque así es el método de la poligonal. Origen con extremo, origen con extremo. ¿Y cuál es el vector resta? Fíjense a dónde llegó. El vector resta es el origen y a dónde llegó el último vector, que en este caso es el menos b. A menos b. Ven que también tiene, obviamente, componentes 2 menos 2. Comparen, les tiene que quedar exactamente igual.
Vamos ahora. Este método es una variante de la poligonal. ¿Por qué variante? Porque yo trabajo con los dos vectores originales. Fíjense que acá por el extremo de A coloqué el menos B. Si yo quiero hacer la resta entre dos vectores, el A y el B, y los quiero restar, lo puedo hacer directamente. La única diferencia es que me va a quedar un vector libre con respecto a esto. ¿Qué quiere decir libre? Por cualquier lado en el plano. Acá me queda en el origen de coordenadas, por uno y otro método, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Cuando yo digo A menos B, es el vector que tiene origen en el extremo de B y el extremo en el extremo de A. Es mucho palabrerío, pero si yo lo traduzco al criollo, digamos, A menos B, es el vector que va de B a A. Ya vamos a ver que no se cumple la conmutativa en la resta. En la suma sí, porque A más B y B más A va a ser lo mismo, porque vale la suma, sus componentes son números reales y vale la suma en los reales. En cambio, en la resta, 2 menos 3 y 3 menos 2 no da lo mismo. Entonces tampoco va a ser conmutativa. Me van a dar vectores opuestos. El A menos B es el vector que va de B a A y el B menos A es el que va de A a B. Precisamente va a dar el opuesto. Bueno, lo importante es que corroboren que quedan los tres igualitos. Ahora lo vamos a practicar, no se hagan problema, pero esto también tiene que quedar en sus carpetas porque eso lo voy a pedir. Por último, y después vamos a ir al videíto donde ya resuelvo los ejercicios con ustedes. Este ejercicio 3 lo vamos a hacer entre todos, medio complicadito. Producto de un vector por un escalar. Primero, a ver si lo vemos acá, lo podemos ver en forma paralela a lo que tengo escrito acá. Yo acá les escribí un ejemplo. Recuerden que es mi pizarrón, ¿no? Esto es lo que yo hubiese hecho estando presencial. Este es un ejercicio 4 que viene acá atrás. Enseguida lo hacemos, muy fácil, muy rápido. Por ahora, a ver, lo vamos a tapar para que no nos confunda. Producto de un vector por un número. Esta es la cuestión de los hexágonos, volvemos a la trama de esos pisos. Fíjense que si yo tengo el vector U, el vector 2U, ¿cuál sería? Y por el extremo de U, dos veces este vector, lo duplico. Coloco origen con extremo. Entonces, ¿cuál es el vector 2U? Y origen en el origen del primero y extremo acá. Es otro vector que tiene la misma dirección, en este caso, de igual sentido. O sea, me va a dar el mismo sentido. ¿Por qué? Ya vamos a ver qué pasa si multiplico por un número positivo o por un número negativo. Obviamente que al multiplicar negativo va a ser contrario. Entonces, a ver, ¿cómo lo vamos a definir? Yo acá tengo... Fíjense, si A es un vector de componentes A1 a 2, entonces M por A, M es un número cualquiera, multiplica este número a cada una de las componentes. A ver, ¿qué quiere decir esto? Miren acá. Vamos a ir a la otra hoja. Nosotros conocemos las componentes de un vector. Por ejemplo, el 4, 1. Este es el A. ¿Qué componentes va a tener el doble de este vector, el 2A? Y 2 por 4 y 2 por 1, o sea, el 8, 2. ¿Ven? Lo duplico, lo pongo a continuación y obtengo de resultado el 2A va a ser el 8, 2. Y el triple de A, 3 por 4 es 12, 3 por 1 3, es el 12, 3. 12, 3. ¿Ven? Acá lo tienen. ¿De dónde viene el 12? De hacer 3 por 4 y de dónde viene el 3 de hacer 3 por 1. O sea que el número por el vector, vuelvo a repetir, multiplica cada una de las componentes. Para multiplicar un vector por un número, entonces tienen que multiplicar. Y si el escalar, ese número, es negativo, el vector va a tener la misma dirección, pero sentido contrario. Miren en este ejemplo. Tengo este vector AB. ¿Sí? Pide calcular el menos 3 por AB. Entonces, fíjense que en módulo, a ver, vamos a medir. En módulo, este mide 2 centímetros, el módulo este va a ser 6 centímetros. ¿Ven?
pero para el otro lado. Por eso es muy importante que no se olviden las flechas. Y acá está el ejercicio que se los voy a hacer acá. Ahí está, ese ejercicio 4, que también después van a entregar. Antes de hacerlo, acá yo les puse un ejemplo muy, muy fácil, que lo pueden dibujar después, es muy simple, siguiendo lo que les acabo de explicar. Yo les puse un vector A de componentes 2, 4. Si yo multiplico por un número en módulo mayor que 1, módulo, longitud, pero el número es positivo, el vector resultante, fíjense que es 2 por 2, 4, es el 4, 8. Va a tener la misma dirección y el mismo sentido, y en este caso el módulo va a ser mayor. En este caso es el duplo. ¿Qué pasa acá? Yo estoy multiplicando por un número en módulo mayor que 1, pero es negativo. Entonces, el vector resultante, fíjense bien la cuenta, me va a dar más grande, ¿sí? En este caso va a ser el duplo del original, pero va a ir para el otro lado. Menos 4, menos 8. La diferencia entre este vector y este es que van a dar opuestos. ¿Qué pasa si al vector lo multiplico por un número en módulo menor que 1? Un medio, un tercio, 0,5, 0,34, lo que fuere. Menor que 1. El vector en longitud se va a achicar. Por ejemplo, si yo multiplico al vector 2, 4 por un medio por 2 es 1 y un medio por 4 es 2. ¿Sí? En este caso es exactamente la mitad. Si el vector A es así, por ejemplo, este que es el vector A, el 1 medio de A va a llegar hasta acá. Va a tener la misma dirección, el mismo sentido, pero el módulo va a ser menor. En este caso, si este número es menor que 1, en módulo, pero es negativo el signo, va a quedar más chiquito el vector, en este caso la mitad, pero va a ir para el otro lado. Y si el vector original lo multiplico por 1, me va a dar el mismo vector. Bueno, esto lo pueden comprobar, era muy fácil, no era necesario hacer tanto acá. No sé dónde he dejado mi regla, pero bueno, ya va a aparecer, no sé dónde la puse. Me debe haber quedado, acá está. Bueno, entonces ahora, miren, me dice, hallar gráficamente, me da 3 puntos cualesquiera, ¿no? El A, el B y el C. Y me pide que halle gráficamente el duplo del vector AB. A ver, el vector me lo define con origen y extremo. Entonces, ¿cuál es mi vector AB? Este es el vector AB. Lo tendría que hacer con negro. Este es el vector AB. ¿Sí? Y el duplo, y bueno, si este mide 3, va a tener la misma dirección, mismo sentido, pero el módulo va a ser exactamente el doble. Lo voy a hacer ahí, medio superpuesto para que vean. Este es el vector 2AB, con color rosa. Bien, después me dice que tengo que multiplicar el vector BC. Uy, justo escribí ahí en el medio, bueno, no importa. Acá tengo el punto B. Este es el vector BC. Ese es el vector BC. Pero me pide que lo multiplique por menos 1. Entonces, en lugar del BC ir para acá, entonces tengo que multiplicarlo por menos 1, vendría a ser el CB. Si el BC tiene origen en B y extremo en C, multiplicarlo por menos 1 va a tener origen en C y extremo en B. Me quedó superpuesto, ustedes háganlo bien. Este es el menos 1 por BC. Lo hice en verde. Y bueno, ustedes por ahí lo quieren dibujar para allá. Bueno, sería un vector equivalente, no habría drama. Y el 1 medio del vector AC, el AC es este vector, el que llega hasta acá. 1 medio, lo vamos a hacer con rosa, porque ya no tengo otro color. Podría ser un azul, pero no tengo acá mano. Entonces, bueno, en módulo es la mitad. Este mide casi 4, bueno, por acá es la mitad.
lo voy a hacer un poquito superpuesto. Ahí sería el vector 1/2 de AC. ¿Mm? O sea que el producto de un vector por un escalar es más sencillo, es más simple. ¿Sí? Bien, ahora pasamos, corto acá este video y pasamos a otro donde vamos a hacer el ejercicio 2 y 3 que tienen ahí en el libro y que después van a tener que entregar. Vayan viendo, repasando lo que hemos visto ahora y pasamos a hacer los ejercicios.